Hola, hola, mis chismosos favoritos. Bienvenidos de nuevo a mi canal, donde siempre tenemos el té más calientito del mundo del espectáculo turco, y hoy, madre mía. Que esto está que arde. ¿Están listos para saber qué está pasando con Hande Erçel y Kerem Bürsin? Porque prepárense porque la noticia de hoy es, bueno, es un poco misteriosa, un poco intrigante y mucho, mucho emocionante. Sí, señoras y señores, como ya vieron en el título, Hande y Kerem han sido vistos juntos de nuevo. Y la pregunta que todos nos estamos haciendo es, ¿qué están tramando? ¿Es una reconciliación amorosa en secreto? ¿Un nuevo proyecto juntos que nos va a volar la cabeza? ¿O simplemente una coincidencia fortuita? Vamos a analizar todas las pistas, todos los rumores, todas las posibles teorías, para intentar descifrar este enigma. Porque sabemos que ustedes, mis queridos chismosos, son tan fans de esta pareja como yo, y están ansiosos por saber la verdad. Así que pónganse cómodos, agárrense sus palomitas, porque este vídeo viene cargado de información jugosa y sobre todo, de muchísima especulación. Antes de que empecemos a desentrañar este misterio, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. Aquí siempre estamos al tanto de todas las novedades del mundo del espectáculo turco, y no se quieren perder ni un solo detalle. Además, al suscribirse me ayudan muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Así que hagan clic en el botón de suscribirse, activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones, y prepárense para sumergirse en el mundo Hande Kerem. ¡Vamos allá! Bueno, vamos al grano. La noticia bomba que ha encendido las redes sociales y los medios de comunicación turcos es la siguiente: Hande Erçel y Kerem Bürsin fueron vistos juntos saliendo de un famoso restaurante en Estambul. Sí, lo escucharon bien, juntos. Ahora, la pregunta del millón es ¿por qué? ¿Qué hacían juntos? ¿Era una cita romántica? ¿Una reunión de trabajo? Las especulaciones son infinitas y la verdad es que por ahora, no hay una respuesta definitiva. Las fotos y vídeos que circulan en las redes sociales muestran a Hande y Kerem saliendo del restaurante con una actitud bastante relajada. No se ven tomados de la mano, ni besándose, ni nada por el estilo, pero sí se percibe una cierta complicidad entre ellos. Intercambiaron algunas palabras, sonrieron, y luego se subieron a coches separados. Algo bastante normal, ¿verdad? Pero, ¿será que hay algo más detrás de esta simple salida? Vamos a analizar un poco el contexto. Hande y Kerem se conocieron y se enamoraron durante el rodaje de la exitosísima serie Sen Kalkam Tok Tok, ¿es amor? Su química en pantalla era innegable y rápidamente se trasladó a la vida real. Durante meses fueron la pareja del momento, acaparando todas las portadas de revistas y todos los titulares de los medios de comunicación. Su relación era perfecta, al menos aparentemente. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, el cuento de hadas llegó a su fin. A principios de 2022, la noticia de su ruptura sacudió a sus fans. Las razones de la separación nunca quedaron del todo claras. Algunos medios especularon con que la presión mediática fue demasiado fuerte, otros apuntaron a diferencias irreconciliables en sus proyectos profesionales, y otros incluso insinuaron la existencia de terceras personas. Lo cierto es que de un día para otro Hande y Kerem dejaron de ser la pareja perfecta y se convirtieron en dos exnovios que intentaban seguir adelante con sus vidas. Desde entonces, tanto Hande como Kerem han mantenido un perfil relativamente bajo en cuanto a su vida personal. Hande ha estado enfocada en su carrera como actriz, participando en nuevos proyectos televisivos y cinematográficos. Se la ha relacionado sentimentalmente con otros hombres, pero ninguna relación ha sido confirmada oficialmente. Por su parte, Kerem también ha estado trabajando arduamente en su carrera, tanto en Turquía como en el extranjero. Se ha rumoreado que ha estado saliendo con diferentes mujeres, pero al igual que Hande ha preferido mantener su vida amorosa en secreto. Y ahora, de repente, ¡boom! Aparecen juntos en un restaurante. ¿Qué significa esto? La primera teoría, y la que más ilusión genera entre sus fans, es la de una posible reconciliación amorosa. Después de todo, el amor es impredecible, y las segundas oportunidades existen. Quizás, después de un tiempo separados, Hande y Kerem se han dado cuenta de que no pueden vivir el uno sin el otro, y han decidido darse una nueva oportunidad. Sería un final feliz digno de una comedia romántica turca. Pero seamos realistas, también existen otras posibilidades. Quizás simplemente son amigos. Es cierto que terminaron su relación, pero eso no significa que tengan que odiarse a muerte. Podrían haber quedado como buenos amigos, y haber decidido reunirse para cenar y ponerse al día. Al fin y al cabo pasaron mucho tiempo juntos durante el rodaje de Sen Kalkam, y es probable que hayan desarrollado una amistad genuina. Otra teoría, quizás un poco más pragmática, es la de un posible proyecto profesional juntos.
Hande y Kerem son dos de los actores más populares y cotizados de Turquía, y es muy probable que las productoras estén interesadas en volver a reunirlos en la pantalla. Quizás la cena en el restaurante fue una reunión para discutir un nuevo proyecto, una serie, una película, o incluso una campaña publicitaria. Sería una jugada maestra por parte de la productora, ya que sin duda generaría una gran expectación y atraería a una enorme audiencia. También existe la posibilidad, aunque menos probable, de que la reunión haya sido puramente casual. Estambul es una ciudad grande, pero al mismo tiempo, el mundo del espectáculo es bastante pequeño. Es posible que Hande y Kerem simplemente se hayan encontrado por casualidad en el restaurante y hayan decidido saludarse y charlar un rato. Sería una coincidencia bastante grande, pero no imposible. Ahora, vamos a analizar las pistas que tenemos a nuestra disposición. En primer lugar, la actitud relajada de ambos al salir del restaurante. No se esconden, no parecen incómodos, sino más bien tranquilos y sonrientes. Esto podría indicar que no tienen nada que ocultar, o que al menos no les preocupa ser vistos juntos. En segundo lugar, el hecho de que se subieran a coches separados. Si estuvieran en una cita romántica, lo más probable es que hubieran compartido el mismo coche. El hecho de que cada uno se haya ido por su lado podría indicar que la reunión no tenía un carácter romántico. En tercer lugar, los rumores que circulan en los medios de comunicación turcos. Algunos medios aseguran que la reunión fue para discutir un nuevo proyecto profesional, mientras que otros insisten en que hay algo más entre ellos. Como siempre, la verdad suele estar en un punto intermedio. Pero, ¿qué dicen las redes sociales? Los fans de Hande y Kerem, por supuesto, están enloquecidos con la noticia. El hashtag #HandeKerem ha sido trending topic en Twitter durante horas, y las redes sociales están inundadas de mensajes de apoyo a la pareja. Muchos fans sueñan con una reconciliación amorosa, y esperan que esta reunión sea el primer paso para volver a verlos juntos. Sin embargo, también hay muchos fans que son más cautelosos y prefieren no ilusionarse demasiado. Recuerdan lo dolorosa que fue la ruptura, y no quieren volver a pasar por lo mismo. Prefieren esperar a que haya una confirmación oficial antes de sacar conclusiones precipitadas. Y luego estamos nosotros, los chismosos, que nos encanta especular y analizar cada detalle. Nosotros no nos casamos con ninguna teoría, sino que estamos abiertos a todas las posibilidades. Lo que sí podemos asegurar es que esta noticia ha generado una gran expectación, y que estaremos muy atentos a los próximos movimientos de Hande y Kerem. De hecho, ya he estado investigando un poco más a fondo. He contactado con algunas fuentes cercanas a ambos actores, pero por ahora, nadie quiere confirmar ni desmentir nada. Todos se limitan a decir que están al tanto de la noticia, pero que no pueden hacer comentarios al respecto. ¡Qué misterio! Pero no se preocupen, mis chismosos, que no me voy a rendir. Voy a seguir investigando, voy a seguir buscando pistas, y voy a hacer todo lo posible por descubrir la verdad. Y por supuesto, les mantendré informados de cualquier novedad. Mientras tanto, quiero saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que está pasando entre Hande y Kerem? ¿Creen que se están reconciliando? ¿O que simplemente están trabajando juntos en un nuevo proyecto?